Amigos, estoy a punto de que llegue uno de nuestros invitados, pero fíjense que Casa Bonilla nos hace el gran honor de mandarnos siempre un coctelito, mandarnos un vino, mandarnos algunas suculentas variedades de gastronomía que tiene Casa Bonilla con tantísimos años y ahora que además en esta época andan de manteles largos. Y está conmigo Julio, y antes de que llegue nuestro invitado, quise compartir con la audiencia que nos ve un poco de lo que tú has hecho, por supuesto, siempre Casa Bonilla viendo y seleccionando a personas realmente talentosas. Y comentábamos hace rato que te dicen, no eres mixólogo, eres mixbiólogo. Hay algo que a mí me atrapó desde que Vicente me comentó de que Casa Bonilla tiene su propio huerto y hacen toda una serie de actividades previas a que llegue un delicioso cóctel, una mixología a la mesa, que en este caso hablaremos de mezcal. Pero cuéntanos del caso específico tuyo. ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo es que te involucras en todo esto, mi querido Julio? Ok, mira, es raro. De hecho, yo empecé a estudiar biología por la cocina. Me gusta cocinar desde muy pequeño. Al principio estudié invertebrados marinos porque mi tirada era reproducir camarón. Ok. Después estuve 8 años en el Jardín Etnobotánico en Cholula, en el área de plantas. Ahí fue donde me enamoré de las hierbas y especies. De hecho, lo dirigí al final, me parece que un año. Pero empecé a experimentar con más hierbas, más especias, y me fui a la parte etnobotánica, pero culinaria, ¿no? Ok. Después me empecé a involucrar un poquito en el mezcal. Me metí a hacer mi maestría en desarrollo agrícola regional en el colegio de posgraduados. Y mi tesis la hice con mezcales de Puebla, ¿no? Okay. Pero siempre estaba involucrado en la cocina, ¿no? Nunca me habían dado oportunidad de meterme a la cocina o a la barra. Solamente fungía como asesor de lejos, por así decirlo. Y bueno, Vicente es muy innovador en muchas cosas y él me dio la oportunidad, ¿no? Y lo que yo hago en el restaurante, yo funjo como liga entre el huerto y el restaurante. O sea, yo estoy en algunos días en el huerto haciendo algunas cosas, viendo qué plantas vamos a meter, viendo para qué nos sirven las cosas que tenemos en el huerto. Yo no trabajo físicamente en el huerto, yo voy y trabajo con las personas que trabajan en el huerto. Y después también estoy en el restaurante. De hecho, yo les hago las recetas de mixología de los cócteles del mes. Y ahorita el plan es que ya no sean cócteles del mes, sino empezar a manejar una carta de mixología extensa. Oye, y padrísimo, digo, porque aquí en la cava de acá entre nos tenemos estas delicias que en cada programa y cada invitado les vamos, te las voy a ir acercando. Claro, porque el otro día me decías que, y bueno, los hemos probado en varios programas, que quede claro, las botellas van bajando de nivel, porque aquí Julio nos prepara en cada uno de los programas de toda la barra, nos va preparando delicias, verdaderamente cosas muy, muy ricas. Sí, claro. Platícanos un poco de estos mezcales. Mira, en general en Casa Bonilla tenemos una gran variedad de mezcales. Les trajimos estos porque son los más emblemáticos. Pero por ejemplo, la otra vez estaba checando la lista porque me entró la curiosidad exactamente cuántas botellas diferentes tenemos. Tenemos entre mezcales, agaves diferentes, raicillas, otoles, etcétera. Tenemos 388. ¿Qué cosa? Sí, 388. Increíble. De algunas variedades una botella, 2 botellas, pero tenemos 388 diferentes. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo logran esto? Pues Vicente es un amante del mezcal. O sea, literal, tú podrías ir al restaurante, probar uno diario por un año y te quedarían todavía de probar, ¿no? No, qué maravilla. Él siempre está tratando de colaborar con productores locales. También trata de apoyar marcas mexicanas nuevas. No solo hablo de mezcal, hablo de cerveza también. Por ejemplo, justo el fin de semana estábamos buscando nuevos cerveceros para colaborar, para ver si hacíamos otras ediciones de Casa Bonilla. Y en los mezcales pasa lo mismo, no siempre les da oportunidad de ir al restaurante a que promuevan su producto. De hecho, me parece que en noviembre estamos viendo a ver si vienen algunos productores poblanos, ahí los invitaremos. Increíble, claro. Sí, de eso hay que hacer un programa especial, pero sin duda. Lo podemos hacer. Por supuesto, sí, claro. Oye, y de estos que son mezcales con la marca Mezcal Bonilla, platícanos un poco. Mira, nosotros somos distribuidores autorizados de esta marca que se llama La Última y Nos Vamos, que la verdad
Ahorita te estoy enseñando solo espadines, o sea, solo son de la especie Agave angustifolia, o sea, los más comunes espadines, que maduran en 7 años aproximadamente, 6-7 años. Y aún así, cada uno sabe diferente al otro. Claro. O sea, tú puedes probar este que es un blanco y este que es un blanco de diferentes regiones de Oaxaca, y en el tipo de destilación que tiene y en la zona donde lo produjeron es totalmente diferente, y otras notas, de hecho es muy aromático en comparación de este, ¿no? Nosotros somos distribuidores autorizados de este, y estos son de la casa. Okay. Este lo compramos para conmemorar el mes de la lucha. De la lucha libre, miren qué padre, sí, qué padre botella. Es el de Blue Demon Jr. Sí, maravilloso. Entonces, mira, cada uno tiene su magia, ¿no? O sea, si tuviera que escoger, no sabría. Normalmente yo siempre recomiendo el de la casa, el pechuga. Claro. ¿Por qué? Porque el pechuga, hay varios tipos de pechuga, pero en específico, se basa en, después de hornear la piña, que se afloran los azúcares, que tienes una piña ahumada, literal, cortan pedacitos y lo reposan en mezcal. Entonces, tiene 55% de alcohol normalmente, desde 48 hasta 55. He llegado a probar unos de 60, pero son raros. Pero la sensación alcohólica se siente mucho menor. Claro. Entonces, para cuando vas a empezar a tomar mezcal, este es un muy buen mezcal. Lo puedes probar. Ok, oye, y esas delicias que nos has preparado en diferentes ocasiones, de veras delicioso, mi Julio. ¿Y qué crees? Que ya está acá llegando nuestro artista. Se abrieron las puertas ahorita y llegó. Vas a ver qué padre charla. Claro que nos vas a invitar a un mezcalito, nos vas a invitar a algo muy, muy rico, para que te presenten un ratito más a Alejandro Mariano, que es nuestro próximo invitado. Además es un amigo de casa, ya lo vas a conocer. Claro. Y escúchalo, vale mucho la pena. Es de la barra de programación, le tengo cierta envidia porque rebasa por mucho mis programas, pero ya lo voy a alcanzar. Así es que ahorita lo vamos a recibir, Alejandro. En unos segunditos más estamos acá. Amigos, pues ya estamos aquí, nos pusimos un poquito en orden porque estaba yo platicando con Julio. Ya Julio se levantó y le cedió el lugar a el querido amigo Alejandro Mariano. Alejandro Mariano, ya platicaremos de él, de su historia, de su trayectoria, pero además es un gran gestor cultural, además pues rector de la Universidad Realia, que platicaremos también de la universidad y de todo esto. Sí. Obviamente la Galería de Arte Alejandro Mariano, que lleva su nombre con una cantidad de arte impresionante. Entonces, bueno, platicaremos, pero antes de que te fueras, Julio, quise que nos digas qué nos vas a ofrecer este día. Algo muy rico. Nos estuviste platicando antes de que llegara Alejandro sobre esta gran variedad, esta riqueza de los mezcales de Casa Bonilla, que además ya no escuchaste, ya te vas a enterar que Casa Bonilla tiene su propio huerto. Y entonces él, como biólogo y mixólogo, hace unas fusiones deliciosas. Platícanos. Pues miren, ahorita tengo algunas frutas del huerto, también tengo algunas hierbas del huerto. Tengo una hierba que se llama Melissa officinalis, que es muy rica y es tranquilizante ahorita para que te relajes. Para que se relaje. Y ya con mezcal es más tranquilizante. Yo les podría hacer un smash con esa hierbita. ¿Qué tal? No, sí, perfecto. Y también les voy a traer, ahorita porque no queda por el clima, el otro, que es con un poquito de pimiento. Se llama pimiento campana, es un pimiento muy rico, muy raro. No pica, es como si fuera un pimiento morrón, pero tiene un sabor que tienen los chiles muy picosos. Antes de que te pique, si les ha llegado una sensación de sabes que te va a picar, lo tiene, pero no pica.
Okay. Es dulce. Les voy a traer para que prueben un pedacito. Nosotros acá vamos a empezar a platicar. Okay. Y gracias, Julio. Gracias, Julio. Se los voy a hacer con el de Blue Demon, si quieren. Vale. Wow. ¿Sabes que septiembre es el mes de la lucha libre? Wow. Y entonces Casa Bonilla hizo un mezcal conmemorativo de... Bueno, no, lo mandamos a pedir. Este es literal, es de Blue Demon. Es de Blue Demon. Es su marca. Es el mezcal oficial Blue Demon. Sí, de Blue Demon Junior. Para que te pongas... Debe pegar duro. Pero sin duda, amigo. Oye, y además, fíjate que también Casa Bonilla tiene estos vinos españoles, que son unos vinos que traen, están deliciosos. Acá nos dejaron servir una copita. Amigo, yo te empiezo vinos diciendo, navarros. Salud, gracias. Salud, sí, así es. Salud con un vino navarro muy rico, seguramente. Muy rico, delicioso. Oye, ¿cómo me encanta. No, a mí me encanta el vino. Sí, lo sé, amigo. Yo soy fanático. Oye, mi Alex, querido, pues qué gusto que estés ahora en esta mesa. Gracias, amigo. Han estado muchas personas y bueno, todos apreciables, distinguidas. Sí. Pero contigo tengo un especial afecto y una admiración por tu trabajo, por tu trayectoria. Gracias. Cuéntale un poco a quienes nos hacen favor de vernos. ¿Quién es Alejandro Mariano? ¿Cuándo te envuelves en este rollo tan profundo y además un hombre con un gran bagaje cultural, intelectual, un hombre que ha viajado por muchas partes del mundo? En fin, Alex, platícanos. Gracias por esa amistad, querido Mauricio. No me la merezco porque pues realmente es mutuo tu trabajo, tu trayectoria de tantas décadas. Tengo 20 años, dice tantas décadas, 2. No, pero la verdad es mutuo la admiración. Gracias. Bueno, la pregunta es muy difícil de responder, ¿no? ¿Quién es uno? Es muy difícil. Yo creo que la primera vez que me enteré que me gustaba mucho el arte y la cultura fue cuando yo me quedaba solo en mi casa cuando tenía como 5 años. Entonces mi papá me heredó como muchos libros. O sea, había un tanque lleno de libros, entonces lo vaciamos y había un cuarto lleno de libros, ¿no? Y a mí me encantaba arrancar las hojas, verlos, rayonearles como todos los niños. Pero creo que esa experiencia infantil me marcó para los libros. Y luego las ilustraciones de los libros, yo creo que me acuerdo que yo tendría como 4 o 5 años. Me encantaban. Entonces creo que desde ese momento nació el gusto por la gráfica. A mí me gusta muchísimo la gráfica, más que la pintura, la gráfica, ¿no? De todos los artistas, de todo tipo de artistas. Y entonces de ahí yo creo que fue como evolucionando en un pueblito como Álamo, ¿no? De esa época. Ahora es una ciudad, claro, pero la necesidad de estar en contacto con el mundo de la cultura y las artes. Luego la licenciatura la hice en Jalapa, en historia, y me fascinó muchísimo la historia del arte, ¿no? Y ahí tuve como una gran oportunidad de conocer muy buenos maestros, como la maestra Rosalba Pérez Priego, que me incitó mucho a dedicarme a la historia del arte. Y luego pues ya fue como irme especializando en esto desde el 92 hasta hoy, 2023, que ya tenemos pues en esto 30 y tantos años, 32 años, yo creo 30. Y entonces me fui después a Tehuacán, Puebla, y ahí fue como la creación de una época como gestor cultural. Y en Tehuacán, Puebla, que alguna gente a lo mejor piensa que es pequeñito, no, es una gran urbe, es la segunda ciudad. ¿Qué te lleva a Tehuacán, amigo? Pues me lleva a buscar trabajo, porque no había trabajo en Jalapa. Vemos ahí una convocatoria que solicitaban maestros, una universidad privada, que hoy ya no existe, pero que era una universidad privada muy elitista, ¿no? Pero pagaba muy bien, entonces me fui a Tehuacán. Llegué a Tehuacán, afortunadamente me dieron un tiempo completo en esa universidad, y me fue muy bien, afortunadamente. Y luego me piden que yo sea el director, el primer director de cultura en Tehuacán, Puebla, en 1994, por ahí así. Y entonces, pues me dedico a gestionar. Ahí fue donde ya me enfrenté a tener que ser gestor cultural, en el acierto y el error. Y ahí estuve hasta el año 2000, creamos el Festival de la Matanza, que hasta hoy día
es el ícono de Tehuacán, el 16 de marzo. Y entonces a mí me tocó crear ese Festival Internacional Tehuacán 1660, Arte y Tradición. Entonces fue como mi bebé, ¿no? Mi primer gran logro. El otro gran logro, pues sí, también fue la gestión de un gran centro cultural como lo del doble del Parque Juárez. O sea, es un convento del Carmen que se convirtió en complejo cultural El Carmen. Entonces fue así como desde nombrar cada espacio hasta llenarlo de oferta cultural. Eso está padrísimo, ¿no? Sí. Finalmente poder crear y que te permitan y que tengas los recursos y la posibilidad es maravilloso. Es maravilloso. O claro. luego crear museos. Claro. Ahí mismo. Ahí mismo, el Museo de Mineralogía, apoyar para la creación del Museo del Maíz, y luego los museos comunitarios en Santana Teloxto, que está hasta arriba, allá en el desierto, ¿no? Donde filmaron la película Todo el Poder, por allá. Y entonces ya, esa fue una etapa muy padre, de vivir 8 años, casi 9 años en Tehuacán. O sea, hasta el 2000. Hasta el 2000, 00. Ajá, llegué en el 92. Y en el 2000 me fui, porque ya estaba yo seguro de lo que iba a pasar al año, y cada mes, cada semana, cada mes, cada año, y me pagaban muy bien, y entonces, pero dije, no, esta zona de confort ya no me gusta, y dije, quiero regresar a Jalapa a vivir. Pero entonces me di cuenta que Jalapa es complicadísima, es muy difícil de hacerla en Jalapa, dije yo. ¿Por qué? Porque así como yo voy a llegar a Jalapa con mi perfil de haber organizado festivales, ediciones, museos y tal, así como yo, hay otros, yo creo 100, 500 personas. Y no me van a dar trabajo en Jalapa, dije. Es un mercado muy competitivo. Y entonces me regresé a Jalapa, pero por la vía larga, haciendo una parada en Madrid. Entonces me fui a estudiar a Madrid. Maravilloso. Sí. Entonces yo en ese momento, como mi intuición, fíjate que mi intuición siempre me ha ayudado muchísimo. Toda la vida, ¿no? Siempre le he hecho caso a mi intuición. Entonces me dijo, no te vayas a Jalapa, tienes que llegar a Jalapa con algo más que lo que hay en tu campo profesional. Y ese algo más es un título de maestría en gestión cultural, en gestión del turismo, en gestión del patrimonio, que era el título, y en marketing cultural. Dije, eso creo que está muy bien. Y entonces me fui a estudiar eso. ¿En Madrid? En Madrid, ahí estuve hasta el 2002, y regresé a Jalapa. Y en Jalapa, efectivamente, fue menos complejo, porque entonces la Universidad de Nahua de Jalapa me dio 2 materias. La Universidad de Jalapa, el doctor García Méndez también me abrió las puertas como coordinador de difusión cultural. El Conaculta. No sabía que había estado ahí. Sí, él me dio la oportunidad me contrató como el primer coordinador de difusión cultural de la UX, ¿no? Que hoy... Ahí todavía no te convertías en director del IBEC. No, esto ocurrió como en el 2004 ya. Con Rosa Borunda, ¿va? Y Fidel Herrera. Con el doctor García Méndez estuve en el 2004. Luego fui a Madrid al gran congreso de la Agenda 21 de la Cultura, que me tocó firmarla también a mí, y luego regresar, y fue cuando ya me invitan para estar dentro del DIF estatal con la señora Rosa Borunda, a la cual le mando un saludo. Y ella me invita para crear un área cultural dentro del DIF. Me dice, mira, me han hablado muy bien de ti y que tienes la experiencia y las metodologías, y yo quiero generar la subdirección ¿Ya habías aplicado en ese momento algunas actividades de gestión y de toda esta parte? Aquí en Jalapa es más como capacitador, porque abrimos el primer diplomado en gestión cultural de la historia de Jalapa. Conaculta me contrata a mí para darlo en Jalapa, en la Galería de Arte Contemporáneo. Ahora, en ese momento era el museo, la Galería del Estado. Y entonces, ahí en el auditorio, aquí en Jalapeños, me tocó dar el primer diplomado para todos los gestores, promotores culturales del IBEC y de la UB, todos juntos. Entonces yo tenía un grupo de 108 personas, yo bien que me acuerdo, pero los más macizos fuertes, o sea, Gigi de France, o sea, todas, Vandala, Claudia querida, Verónica Herrera, o sea, eran los que tenían más trayectoria. Sí, claro. O 108. O sea,
Y yo en ese momento tenía 32 años, 34, y ellos tenían esa misma cantidad de años siendo promotores culturales. Sí, claro. Dice, ¿qué les enseñas? Claro. Y entonces dice, no, pues enséñale tus metodologías, las que traes de tu maestría. Claro. Bueno, pues dije, vamos a darlo. Y efectivamente, pues fue como complejo, ¿no? Pero fue el baño de sangre para entrar a Jalapa, ese primer diplomado. Claro, oye, lo hacían el diplomado, tú para ellos y ellos contigo, ¿no? Sí, me imagino. Claro, porque yo aprendía de ellos, de claro, todos, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Entonces fue maravilloso. Mira, está llegando aquí. Como esta experiencia deliciosa, sí. Sí, al final yo hice un poquito del morrón, se los traje para que lo... Bueno, es pimiento. Qué rico. ¿Lo puedo tocar? Sí, claro. Mira qué hermoso. Sí, parece una calabaza roja en miniatura. Pero pruébenlo. Se debe de probar, ¿ok? Sí, claro, Sí. pruébenlo, sin miedo. ¿No pica? Es dulce. Es cierto, al rico principio sabor. parece que te va a picar. Pero es O sea, así, y no pica. como si fuera Qué un rico pimiento. sabor. De hecho, es un poquito de jarabe de este chile en el cóctel. Ahorita lo van a Qué probar. rico está. Está delicioso. Digamos salud, amigo, porque si Salud, no, amigo. se va de sacar de la mesa. Sí, es cierto. Salud. Gracias. Wow. Delicioso. Muy rico. El staff también quiere, amigo. Wow. Qué sabor más Delicioso. Delicioso y único. Fresco, Es ¿no? fresco. Delicioso. Sí. Pero además extraño, o sea, muy rico. Muy rico. Y el olor de la hojita, ¿no? Sí. De veras que ahí entre La hierbabuena. y sí, como comercial, Casa Bonilla, qué bárbaro. Vicente, de veras que es único para estar innovando, haciendo, pero además con un equipo de trabajo maravilloso. Sus cocineras tradicionales, sus recetas de toda la vida, sus langostinos, todo esto, pero todo esto lo hace en el café, lo hace en los vinos, lo hace en la mixología, en fin. Innovando además, es un restaurante que Cerveza artesanal. innova tamales, innova platillos, tamales de mariscos, tamales de no sé qué. Sí. Pero fíjate, tengo que decir algo bien interesante. Mi mamá tuvo un restaurante más de 30 años, pero, y es mucha cosa para comer, pero no puede evitar que su platillo favorito sea de Casa Bonilla. ¿De verdad? Y es decir, los langostinos al habanero. No tiene comparación. Delicioso. Y te lo digo, te lo dice una señora que tuvo restaurante 30 y tantos años. Claro. Y que es mucho cosa para comer. Sí. Pero cuando ve los langostinos al habanero, no, ahí sí. Y fíjate, la Casa Bonilla tiene De Casa esos Bonilla, langostinos sí. deliciosos. Yo soy muy cantinero. Ajá. Y yo los sábados a veces me escapo a la cantina, que es, Ajá. o sea, no en el restaurante, sino en la cantina. No, muy tradicional, Muy aparte, tradicional, el delicioso, ambiente, la sí. botana y todo. Pero bueno, amigo, Sí. ya no me estés abriendo el hambre, por favor. Vamos a continuar con la charla. El baño de sangre de Sí, bienvenido sí. a Jalapa, ja, ¿no? Claro. Y yo así, estos cabrones y de estas grandes señoras pues tienen mi edad en la gestión cultural, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ahí fue como que dije, no, sí tengo que ponerme las pilas, porque todo lo que yo sé lo tengo que aterrizar, pero en Jalapa y en la realidad veracruzana, Claro, ¿no? sí. Y entonces, efectivamente, fue así como que entrar a Jalapa y, digamos, empezar Pasar tu examen profesional. Exacto, con los más sí. importantes gestores. Claro. Y muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. Entonces, bueno, ya después de que empezamos con eso, di otro diplomado en el Ágora, que la señora Rebeca Boucher me abrió el Ágora gratuitamente, dijo, yo te quiero apoyar, ahí está el espacio, pues échale ganas para que te vaya bien en esta ciudad, también fue padre. Y luego de ahí fue que ya también empecé a dar diplomados de historia del arte. Y luego de ahí fue que me habla la señora Borunda. Me dijo, bueno, pues usted es experto en cultura, quiero que me diseñe un programa para los municipios del estado, porque quiero que dentro del DIF se atienda el desarrollo cultural de los niños y de las niñas del estado. Eso a mí me parece una visión extraordinaria. A ninguna primera dama se le había ocurrido que la canasta básica de los niños hubiera Dos personajes tan inteligentes, ¿verdad? Exacto. Sí, impresionante. La visión política. Visionarios, la claro. visión política, Sí. ¿no? Del desarrollo. Sí. Y entonces, pues me propuso crear una subdirección especialmente para mí en el DIF estatal. Y ahí trabajé con una gran amiga que quiero muchísimo, Raquel Arcos Boucher, a la cual le mando un beso.
y que me ayudó muchísimo, me ayudó mucho también para entender la visión de la señora Borunda y cómo trabajar con los municipios. Y entonces me dediqué como a peinar los 212 municipios. Qué maravilla. Fue una maravillosa experiencia y ahí fue cuando me contrata después, me jala al IBEC la excelente doctora Esther Hernández Palacios. Claro. Entonces vio mi trabajo, vio mi tesis de la maestría en Madrid, que era ¿cómo se llamaría? Como la innovación, como el relanzamiento de las casas de cultura. Okay. Porque no hay un proyecto federal ni estatal para las casas de cultura. Bien. Y entonces el modelo de gestión que yo propuse para titularme de la maestría, lo leyó la doctora Esther Hernández Palacios, le gustó la tesis y me invita a irme al IBEC. Ya. Entonces ella habla con la señora Rosa Borunda para que yo salga del DIF y me vaya a trabajar al IBEC como su subdirector de Desarrollo Cultural Regional. Okay. ¿No? Y ya después de ahí estuve 2 años y fue maravilloso porque hice realmente un diagnóstico real en la tierra, o sea, caminando el territorio de los 212 municipios. Increíble. O sea, los conozco todos. Todos. Qué Todos, maravilla. todos. Qué maravilla. Y lo que me permitió también, que yo me encanta eso, fue el mayor honor, es conocer a cada promotor cultural que existe en cada municipio. Fíjate nada. De la música, de la cocina, de Oye, todo. amigo, ¿y nunca se nos ha ocurrido hacer como una encuentro, una convención, no sé, con todas estas personas que sin duda que tengo todos sus contactos, súper enriquecedor, ¿no? O sea, sus teléfonos, claro, sus correos, claro, y nos saludamos con mucho cariño todos. Claro. Los grandes promotores de los textiles, de la laudería, de la música, bueno, o sea, con este nos da para que nos da para todo. No, nos da una cumbre veracruzana. Pero sin duda, amigo. Siempre que nos sentamos hacemos y decimos locuras. Sí, exacto, pero por eso somos gestores culturales. Sí, amigo, pero bueno. Y autónomos además, ¿no? Porque Así a nosotros nadie nos mantiene, o sea. Afortunadamente. Y eso fue una cosa que me dijo la maestra Rosalba Pérez Pliego. Dice, ¿sabe qué, maestro? Le digo, ¿qué pasó, doctora, maestra Rosalba? A usted lo admiro. Le digo, ¿por qué? Porque usted no ha necesitado, más bien no ha buscado que alguien lo mantenga. Ni el Estado, ni la universidad, ni el municipio, ni un sindicato, ni nada. O sea, ha sido autónomo. Claro. Le digo, sí, creo que tiene que ver con un defecto de carácter. Sales corriendo siempre. Oye, amigo, sí. Bueno, y dando un poco o un gran brinco en la charla, te preguntaría, ¿cómo ves en este momento la gestión, la posibilidad de hacer gestión cultural en este gran Veracruz, en esta Jalapa y en municipios importantes? Pues como lo dijiste, yo tengo una debilidad por viajar, ¿no? O sea, yo no puedo estar quieto aquí 3 meses o 4 en la misma ciudad por viajar. Y entonces hay como un contraste, hago como un contraste de la gestión cultural que se está haciendo. Deja tú los 32 estados, no vámonos por estado. Nada más las 32 ciudades capitales de los 32 estados, ¿no? Y efectivamente el estado de Veracruz se ha rezagado, no años, décadas, del centro del país y de los que van a la vanguardia en la gestión cultural. Hoy mismo, si tú me dices cómo está la gestión cultural en el estado, yo te diría que en Jalapa está muy bien, porque cada vez somos más autónomos del gobierno. O sea, hay más movimiento, más dinámica autónoma de asociaciones civiles, de grupos independientes. Y eso sostiene a la ciudad creativa que somos precisamente, ¿no? Falta dar un salto. O sea, la gestión cultural que se hace en Jalapa es muy dinámica por los grupos independientes, no por el gobierno ni por la Universidad Veracruzana. O sea, la Universidad Veracruzana, hay que agradecerle que siempre ha mantenido un piso de inversión en la cultura. Eso siempre hay que agradecerse. Pero estaría como muy todavía, ¿cómo se llamaría? Inerte toda la cultura si no fuera por la vitalidad de los grupos independientes. Claro. Cientos, ¿no? Claro. Y espacios. Pero si lo contrastas con el resto de, no sé cuántas ciudades haya en Jalapa, pero digo en el estado, en el resto de los 212 municipios, es decir, 211 municipios,
realmente hay un retraso de décadas. Así es. De décadas. Si Jalapa está retrasada con respecto a Guadalajara o con respecto a la Ciudad de México, Yucatán, como 30 años, sí, claro, o sea, exacto, claro. con respecto a Mérida, ¿no? Claro, Mérida. Como 20 años, ¿no? Uh-huh. Imagínate el resto del estado, claro, donde hay como una visión muy tradicionalista todavía de la promoción cultural y de la gestión cultural subsidiada, siempre subsidiada por el papá gobierno. Y como el papá gobierno en este momento no tiene nada de dinero para la cultura como concepto de desarrollo, solo tiene dinero para la cultura como espectáculo, que es lo que le da mucha rentabilidad económica y rentabilidad política. Al alcalde en turno. Claro. Pero invertir en formar promotores de la cultura a largo plazo, equipamientos culturales, ediciones, museos, ludotecas, todo lo que quieras, no hay. A ver, pero yo te preguntaría, Alejandro, ¿tú ves que no hay dinero o no hay voluntades porque existe, y eso lo digo yo, sí, una gran ignorancia, sí, de lo que se puede y se debe de hacer en este ámbito? Es decir, hay incluso, creo yo, y hablo por supuesto desde el punto de vista municipal, sí, pero también en la parte del Estado, exacto, en donde ni siquiera existe la visión mínima de lo que puede ser y generar, si lo quieres ver desde el punto de vista económico, sí, algo importantísimo, la industria de la cultura, la industria del turismo, sí, lo que pueden llegar a generar es maravilloso, sí, económicamente, pero también en una ganancia política que tú bien dices, lo transportan a lo muy popular, a lo muy rentable, a lo que le deja pan y circo al tema. Ajá, punto, exacto. ¿no? Y por otro lado, esta ignorancia o sensibilidad por esto. Tienes toda la razón. O sea, el trasfondo también tiene que ver con una ignorancia de la mayoría de los que toman las decisiones. Alcaldes, diputados, toda la burocracia, digamos que hay en los gobiernos. Digamos que les vale madres, amigo. Sí, quieren ganar su sueldo, digamos, justificándolo con un trabajo que no saben de qué se trata, a dónde va. Y entonces también eso es importante decirlo. Es decir, yo creo que hay que tener esa valentía de decir. Es decir, no existe la voluntad política, ni del gobierno del Estado, ni de los gobiernos municipales, por mirar que la cultura y las artes van a generar una nueva mentalidad en la población, los van a hacer cada vez más, les van a aumentar la autoestima social, van a hacer que llenen las plazas públicas de una forma autónoma, no viniendo a ver al artista, sino que ellos organizando los clubes de danzón, organizando la muestra de tamales, el concurso de lo que quieras. Ajá, exacto. Pero ellos organizándose, no el municipio. Claro. No el así como un párroco no puedes ir al alcalde a decirle, deme el dinero para crear el arco floral de mi fachada por el día del santo patrono. Eso no lo puede hacer un párroco, porque el arco floral del santo patrono lo tiene que organizar el pueblo. Claro. Entonces, ¿cuándo se ha visto que un párroco vaya a pedirle dinero al alcalde? No, el alcalde y su director o directora de cultura tiene que generar que haya grupos autónomos. Claro. Es decir, la feria del libro no tiene que organizarla el gobierno, la tiene que organizar la sociedad civil. Claro. El festival, ¿no? El festival, la feria del libro, hasta el canal de televisión del municipio. Claro. Lo tiene. Qué padre que cada municipio tuviera su propio canal de televisión. Claro. Pero no hay visión. Ni siquiera en la cabeza del Instituto de Cultura. O sea que como vámonos a irnos a nadar de a muertito y cobramos 6 años y luego pues ya vemos dónde nos colocamos. Oye, pero ¿no? Peor aún, Alejandro, y tú y yo sabemos de lo que estamos hablando perfectamente bien. Independientemente de esto que estás diciendo muy correctamente,
cuando la autoridad, y hablo desde mi experiencia del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, al empezar a realizar y hacer, se nos ponen zancadilla y zancadilla y zancadilla, porque tampoco puedes hacer nada que nosotros no estemos haciendo o firmando. Exacto. Y entonces es un bloqueo en todos los sentidos. Sí, sí. ¿Cómo visualizas esto? ¿Te parece real para una capital como lo es Jalapa? Fíjate, eso habla efectivamente de lo que, qué bueno que me lo recordaste, porque ese es un punto importante. Es decir, ¿cómo te diría? La visión política o el proyecto político del Estado de Veracruz es un proyecto político de hace 80 años. Es súper vertical, súper cacicazgos. El gobernador que quiere ganar en Veracruz se tiene que poner de acuerdo con los caciques. Y entonces el modelo político que se ejerce en el estado de Veracruz es un modelo político antiguo de la década de los 60. El modelo político del estado de Veracruz es un modelo político que ya no responde a las necesidades del estado de Veracruz. Hoy se gestiona el estado como se gestionaba en la década de los 60. Fíjate nada más. Y en ese sentido es que no hay cabida para la iniciativa privada, no hay cabida para la sociedad civil, no hay cabida para otra gestión que no sea la de estar, digamos, lamiendo botas. Así es. A los políticos, para que las cosas evolucionen, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la comparativa? El modelo político veracruzano contra el modelo político de Querétaro, de Nuevo León, de Jalisco. Y entonces, en ese sentido, hasta de la misma Ciudad de México, ese modelo político es otra cosa. Claro. El de la Ciudad de México tiene la mejor ley de cultura de toda la República Mexicana, la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, el modelo político de Yucatán es hiper eficiente, el único estado de la República Mexicana que está totalmente sin delincuencia organizada. Así es, increíble. O sea, increíble. Entonces, el modelo político veracruzano, de todos los niveles, de todos los niveles, es un modelo político caduco, es un modelo político digamos, de una dureza, petrificado como una piedra, ¿no? Tristísimo. Entonces, así uno tiene que luchar contra eso. Sí. Y el modelo político de la UV es igual. Eso nadie lo dice en el estado de Veracruz. El modelo político de la UV, ¿no? Y actualmente se ve, digamos, con una claridad impactante, es antiquísimo. No corresponde el modelo político de la UV a los 2023. Es un modelo por lo menos de la década de los 70. Y mira que estoy diciendo algo que no es cierto, porque en el modelo político de los 70 se pudo lograr mucho avance con Bravo Garzón. Claro, sí, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ahí los modelos políticos, la visión vertical de cacicazgos, digamos, y de autoritarismo y de paternalismo, eso es lo que no deja desarrollar a la sociedad civil. No le conviene y no le gusta tener pares para dialogar, para negociar. Le gusta imponer. Claro. Sí, lamentabilísimo, y eso también provoca una gran cantidad de migración, ¿no? Es decir, exacto. A mí me parece increíble, desde otra plataforma de comunicación, pero hace 3 años, 4, no sé cuántos, me pierdo un poco en el tiempo, en donde tuve como invitados a gente de teatro, de arte circense, en fin. Ahora los he buscado por algunas cuestiones, y muchos de ellos, qué afortunados ellos, están ya en el extranjero. Claro. El otro día hablaba con un amigo, Mauricio, me encantaría trabajar contigo, pero fíjate que estoy en Berlín, ¿no? Claro. Me tuve que ir de Jalapa. Pues sí, aquí no hay oportunidades. No logré nada, no hice nada, y entonces se van en lo culinario, y se van en todo, ¿no? Sí. Es bien lamentable. Podríamos platicar mucho más, pero... Porque mira, perdón, hay nada más acoto tantito. Fíjate, eso que dices es interesante. ¿Por qué? Porque quien quiere triunfar en Jalapa tiene que entrar a un grupo de poder, a una mini mafia política, claro, o universitaria. Y en ese sentido,
Es decir, es demasiado petrificado esos grupos. Así y entonces, todos los que tienen talento y no quieren entrar en esa dinámica corrupta, vertical, de mafias, de Así poder, pues se van de Jalapa. Por supuesto. O nos volvemos empresarios autónomos y generamos productos que compre el público, ¿no? Claro. Y otro gran problema, el tema de que estos gobiernos municipales, demás, y también las instituciones educativas, hacen una gran cantidad de eventos gratuitos, Sí, lo exacto. cual al artista independiente no le permite acceder Exacto. a un pago, a un cobro de un boletaje, porque las personas están muy mal acostumbradas. A que todo tiene que ser gratuito. Exactamente, entonces es otro gran tema. Yo quiero platicar contigo, pero antes vamos a ir a un cortecito comercial, pero quiero platicar contigo ahora sí de la Galería Alejandro Mariano y luego cerramos con la universidad. qué ¿Te padre. parece? Sí, claro. Dale, vamos a un corte y volvemos en unos minutitos. Mi querido Alejandro, pues ya regresamos para acá y me encanta. Platícanos ahora sí. Tienes en el corazón de Jalapa, esta bella Jalapa, Sí. tienes la Galería Alejandro Mariano, además en un espacio padrísimo, maravilloso. Platícanos, toda la obra que tienes es increíble. Sí, amigo, pues muchas gracias. La verdad es que en el, ¿cómo se llamaría? Desde 1999 empecé a comprar mi primera pieza de gráfica en Puebla y después, bueno, fui evolucionando en Madrid también, vendí algunas cosas de Toledo y que me llevé, ¿no? Para subsidiarme allá y entonces luego compré otras, etcétera. Y entonces como que empezó esa dinámica desde el 99, según recuerdo yo, hasta el día de hoy. Entonces llevo pues prácticamente pues 24 años coleccionando gráficas siempre. Entonces pues en el 2020, pues decíamos, híjole, la cuestión económica está muy dura, la cuestión de, digamos, de venta de cursos, diplomados, todo esto online, pues está como un poco estática. Entonces tenemos que diversificarnos, dije yo. Y dentro de mi instituto cultural, dentro de mi instituto universitario, pues hay un patio techado muy bonito. Y dije, este patio, además de servir como aula magna, lo puedo ocupar como galería. Y entonces le pedí apoyo a un arquitecto muy destacado, se me fue ahorita, Luis, y entonces, ahorita me acuerdo, él me hizo el proyecto de la nueva galería. Okay. Y entonces, pues la inauguramos en abril del 2021. Ajá. Y entonces dije yo, pues vamos a vender obra de arte para seguir comprando otras piezas, ¿no? Y entonces tenemos una colección de gráfica que, digamos, es muy accesible a todos los públicos, hay de todos los precios, ¿no? Claro. Y otra colección que es la colección permanente, esa no se vende porque son inencontrables prácticamente, ¿no? Okay. Y entonces así empezó la historia de la Galería Alejandro Mariano dentro del Instituto Realia y llevamos en este año, son 3 años de haberla inaugurado. El catálogo que bueno, con frecuencia nos haces favor de enviarnos. Sí. ¿Cuántas ¿Cómo doy piezas? lata? No, qué padre. ¿Cuántas piezas tienes actualmente? Esas piezas de venta más o menos son como 200 y tantas piezas para venta. Y ya las de la colección sí son otras cuantas cientos de piezas, claro, porque nunca puedo mostrarlas todas. Claro. De hecho, Sí, no necesitarías un espacio
10 veces lo que tienes o más. Sí, ahorita tengo 5 salones, todos saturados de obra. Sí, sí, y claro. entonces mañana, hoy en la noche se podrá ver todo, pero esa es una 30% de la colección permanente. Claro. Y luego en la parte de abajo, en la parte de la galería, ya más profesional la galería, ahí empezamos ahorita con exposiciones temporales de artistas que viven en Jalapa y en el estado de Veracruz. Increíble, increíble, amigo. Yo invito al público a que visite, a que vaya. Además que pronto vamos a estar en este mismo espacio y en tu espacio que tienes acá, Ver para Saber. Vamos a estar platicando de un suceso que andamos cocinando. Exacto. Muy interesante, muy padre, y que estamos involucrando a varias personas, pero ya lo platicaremos. La universidad, amigo, una universidad con características increíbles y bueno, con una serie de diplomados, tienes incluso maestrías, en fin. Platícanos. Pues mira, una universidad que no podría ser viable en ningún municipio del estado de Veracruz excepto Jalapa, porque nos enfocamos estrictamente al sector de la cultura y las artes. Y entonces trabajar por el sector de la cultura y las artes es complejísimo y hay que saberle los mecanismos al sector de la cultura y las artes. Y entonces empezamos en el 2006 como un centro cultural independiente, no teníamos REBOES y el registro de validez oficial del Estado, y el REBOE empezamos con la idea de profesionalizar a los promotores culturales y profesionalizar también en estrategias de autonomía creativa y financiera a los artistas y a los grupos y a las instituciones. Y entonces del 2006 a el 2012 evolucionamos como grupo independiente, como centro cultural independiente. Nos fue muy bien, afortunadamente. Tuvimos varias sedes, ¿no? En Allende, esquina Miguel Palacios, luego ahí fue el primer Instituto Realia, que son unos departamentitos que terminan en cuchilla, en un triángulo. Segundo piso lo renté. Creo que en 5,000 pesos, algo así. Pero no cabían más que 5 alumnos en cada salón, ¿no? Pero bueno, era para empezar. Luego renté lo que hoy es la librería del Ágora de la ciudad, el Ágora, ese espacio también. Y después, ahí renté y ahí fue Realia. Pero me nombraron director del Ágora. Entonces me dijeron, oiga, conflicto de intereses. Usted no puede rentarse el local del Ágora. Claro. Y entonces me salí de ahí. Pues el director del DIF me dijo, es que el Ágora pertenecía al DIF. Y entonces me dijo, no puede usted ser director del Ágora y rentarse un local. Y de ahí me fue muy bien, fue muy bueno, porque me fui a rentar una casa enfrente del Estadio Jalapeño, donde hay hoy una hamburguesería muy famosa, al lado de un café muy famoso. De los Velasco. Y ahí es que fue como el boom, ya se llenaron los grupos de diplomados. Y estabas en la zona universitaria. Exacto, además, y preciosa la vista desde la ventana. Y de ahí se me ocurre que ahora sí toca gestionar los registros de validez oficial, porque yo quiero tener ya validez oficial como universidad, y nos llevó 3 años. El primer año no pasó porque los programas no estaban redactados con la jerga oficial, ¿no? O sea, cada palabra, cada concepto, en fin. El segundo año no pasó porque Protección Civil dijo, es que la casa no está adecuada para universidad. Y tenía razón, porque es que en la puerta principal había un guayabo precioso que no permitía que salir huyendo, ¿no? De la universidad si pasaba algo. Entonces, pues yo no voy a tirar el guayabo, pobre, mejor me cambio de casa. Y efectivamente, o sea, busqué una locación o una infraestructura que me permitiera tener ya todo bien con Protección Civil y la SEP. Y entonces pasó que, bueno, ya estaba limpio todos los programas, y luego encuentro esa casa en Jalapeños Ilustres, donde antes hubo dos universidades, 2 escuelas, ¿no? Y entonces la rento y la empiezo a restaurar por dentro todo, porque llovía más adentro que afuera, de verdad. Había una cascada donde hoy está la subdirección académica. Y entonces, que por cierto, mucha gente dice que esa casa seguramente me la regaló el gobierno del estado, o seguramente me la dieron incomodato. Es que Alejandro Mariano, así como que dice que siempre no, es cierto. En esa casa pagamos una renta, súper renta, ¿verdad?
y es de 4 hermanas hermosas y muy famosas, una familia muy importante en Jalapa, Sí, ¿no? sí. Y entonces, lo quería aclarar porque ya me ha llegado el run de que me la regaló el gobierno de Estado, ¿no? Claro. No, y entonces ya en el 2012 me dan los registros de validez oficial. Maravilloso. La casa restaurada con todos los extintores, con 3 baños, porque necesitas 3 baños, ¿no? Claro. Uno para, a 6 baños, porque es uno para maestros, otro para alumnos, otro para alumnas, ¿no? Y así, y entonces había que dividirlo, hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres. Y entonces ya todo esto pasó y en el 2012 ya teníamos los reboes. Y entonces tenemos la maestría en producción artística, es decir, producir espectáculos, producir congresos, producir todo lo que sea acontecimiento cultural y artístico. Tenemos la maestría en marketing cultural, es decir, cómo genero una marca de mi instituto, de mi centro cultural, de lo que quieras abrir. Claro. Tengo la maestría en estudios sobre arte, porque yo pensé que todos los egresados de las carreras de arte iban a querer una maestría en estudios sobre arte, pero no pasó así. Entonces desde ahora lo que tenemos es, fíjate que no quieren estudiar, los que egresan de la licenciatura en artes ya no quieren saber nada de historia del arte, ni pagar una colegiatura de maestría. Y entonces lo que estamos viendo en estos años es que la maestría en estudios sobre arte le encanta a toda la gente que tiene otras carreras y, o que estudiaron música, por ejemplo, también los que estudiaron música como un complemento, son geniales para eso. Y entonces está llena, afortunadamente, pero no precisamente de egresados de las licenciaturas en arte, porque acaban saturados, yo creo. Y entonces de ahí tenemos la especialidad en consecución de fondos, que este 2023 nos dieron el reboe. Es muy buena. Muy buena. Y luego tengo ahí el área de educación continua, donde cada mes lanzamos 3 o 4 diplomados de temáticas que tienen que ver con la cultura de las artes, las tradiciones, los patrimonios. Ahorita tengo un diplomado ofreciendo de la historia del arte en el estado de Veracruz, que nunca se ha dado esa materia. O sea, no hay expertos en historia del arte del estado de Veracruz, que es totalmente otra información que nadie te da en el resto de la República Mexicana. Increíble, la verdad es que, digo, innovar y descubrir no lo hace posible más que todo el camino andado, ¿no? Todo el camino recorrido, ir entendiendo qué es lo que las sociedades requieren y qué es lo que las personas gustan y desean realizar, ¿no? O sea, si tú quieres que tu negocio funcione, tienes que tener un buen diagnóstico de dónde lo estás poniendo. Y luego cómo vas a sobrevivir. Siempre hay que manejarse en el peor escenario, nunca en el mejor escenario, porque siempre sales perdiendo. Y cuando te manejas en el peor escenario, estás preparado para todas las contingencias que te ocurran. Entonces ahí vamos enseñando muchas cosas, cómo se diseña un festival, cómo se diseña un congreso, cómo se ilumina, ¿no?, un espectáculo, cómo se sonoriza un espectáculo. Entonces ahí hay mucha gente que nos ayuda. No, pero por supuesto. Pues increíble. Ahí ¿cuáles son tus redes sociales? Alejandro Mariano Pérez, así los 3 nombres. Alejandro Mariano Pérez en Facebook. También tenemos institutorealia.com para ahí en pantalla va a aparecer institutorealia.com. Así es. Y Alejandro Mariano Pérez en Facebook y muchas cosas. Yo el Twitter casi más bien no lo uso. Y menos ahora que quitaron el pajarito. Pues, ¿no? Oye, amigo, pues ha sido súper enriquecedor. Agradecerte toda tu amistad, pero también tu colaboración y tu participación, que lo decía al principio un poco en broma, pero es real. Es muy gustado tu espacio dentro de ND. Sí, los invito a que nos vean. La verdad es que sí, estas charlas que vas haciendo por las calles y hablando de los lugares históricos y demás, de verdad maravilloso. Gracias. Vamos a continuar y hacer muchas cosas más juntos, mi querido Alejandro. Yo te agradezco. Si Dios quiere, agradecemos también a Casa Bonilla, a Julio, muchas gracias. Julio, muchas gracias. Estamos viéndonos a la próxima.
para despedirnos. Empezamos los tres aquí juntos y aquí delicioso el cóctel, Julio, muchas gracias. Gracias, Julio. Te agradezco mucho. Y maestrazo de la mixología. Estamos nosotros siguiéndonos aquí por estas plataformas. No se olviden darle ahí clic a la campanita, síganos, regístrense con nosotros y conozcan de todo nuestro contenido. Les dejo un abrazo. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso y nos vemos en la próxima. Gracias, Mauricio. Gracias, Alex.